Nuestro primer asunto de interés nos lleva a hablar de la juventud y en este caso de los estudiantes igualmente. El presidente de la Unión de Estudiantes de Cantabria es Álvaro Moreda. Álvaro, muy buenos días. Buenos días, Pelayo, ¿qué tal? Pues intentando entender por qué precisamente los políticos, como suelen acostumbrar también en otras muchas ocasiones, pretenden tomar decisiones precisamente sobre ciertos colectivos sin siquiera pedirles conocimiento de causa a ellos mismos como principales implicados, ¿no? Bueno, la verdad es que sorprende bastante, pero una vez estás metido y yo ya llevo 2 años al frente de la federación y cada vez ves que ocurre más y te sorprende menos, pero bastante lamentable es. Uno de esos foros que precisamente se retoma es el Consejo de la Juventud. ¿Se ha contactado con vosotros para participar del mismo? Para el Consejo de la Juventud, como tal, hubo unas reuniones para preparar el reglamento y demás entre todas las organizaciones juveniles y nosotros todavía no estábamos constituidos y luego ya una vez ya se ha tramitado en el Parlamento la ley, el reglamento y demás, y vamos, nos lo han enviado y nos lo han hecho llegar. En ese sentido, tampoco podemos tener quejas. Lo único que pedimos es que a la hora de constituirlo sea una entidad austera y demás. El problema lo estamos encontrando en otros órganos, como puede ser el Consejo Cántabro de la Cultura, que sí que no se ha contactado con nosotros en ningún momento, y hace un año, cuando nos reunimos con el consejero de Educación, Francisco Mañanes, y con el director general de Juventud, les propusimos que los estudiantes tuviéramos un porcentaje de plazas en dicho consejo, a lo que tampoco se negaron. Entonces, ahora nos sorprende que hace una semana ha salido la noticia de que se va a constituir el Consejo de Cántabro de la Cultura y de las mesas sectoriales, y que los estudiantes no hay plazas reconocidas como tal para los estudiantes. Entonces, claro, pues la sorpresa no ha sido agradable, ¿sabes? Pero es que parece surrealista, pero hay tantas y tantas cosas que otros colectivos de la comunidad educativa, entre ellos los estudiantes, nos estamos encontrando, que la verdad es que es lo que te decía al principio, ya no te sorprendes de nada. Aunque visto desde fuera sí que puede parecer surrealista que uno se comprometa a una cosa para luego no cumplirla. Dentro de la complejidad que supone todo esto, en el Consejo de la Juventud uno entiende que los estudiantes como jóvenes deberían estar representados. En el Consejo Cántabro de la Cultura quizás pueda ser un tanto más discutible, ¿no? O más opinable la posibilidad de formar parte también de ellos con una presencia más o menos establecida desde un principio o prefijada. Eso puede ser cuestionable. En todo caso, nosotros compartimos el criterio de que como perfil social que participa de manera activa también en la dinámica cultural de la región y de la capital cántabra debería estar formando parte del mismo, también para intentar representar sus propios intereses. Pero sí que llama la atención también lo que ocurre en otro foro que tiene más que ver precisamente con el perfil estudiantil del colectivo al que tú representas, ¿no? Que es el Consejo Escolar de Cantabria, que creo que en estos días está sufriendo también un proceso de votaciones internas para renovar ciertos representantes. No sé si en vuestro caso estáis satisfechos también con el modelo de participación que vosotros podáis tener en este foro. Bueno, el Consejo Escolar sí, ahora sí, hay un periodo para renovar lo que es los consejos escolares de los institutos, y nosotros pues tenemos representantes en distintos consejos escolares de los institutos, pero nosotros donde estamos representados como federación, al igual que la UGT o la COE, etc., es en el Consejo Escolar de Cantabria, donde la situación también es bastante llamativa. Te pongo un ejemplo. En el pleno del Consejo Escolar, ahí estamos representados toda la comunidad educativa, las patronales, los sindicatos, las federaciones de padres y de madres, los alumnos, y por ejemplo, los estudiantes tenemos 4 representantes, ¿no? Y la patronal tiene 3.
los sindicatos tienen como 10 representantes y las federaciones de padres y de madres tienen como 5 o 6. Entonces eso luego se traduce en que las comisiones y la comisión permanente va en porcentaje al pleno. Entonces la comisión permanente, por ejemplo, los padres tienen 3 plazas y los alumnos tienen 1. Entonces, alguien que nos esté escuchando y que no sepa luego lo que se mueve y lo que se debate en dicho consejo, pues puede que le dé igual, pero si yo luego digo, por ejemplo, hace un año cuando se firmó el acuerdo regional por la educación, que se aprobó en el Parlamento por los grupos políticos este mayo, ya cambia, porque ese acuerdo se redactó en el Consejo y la Comisión Permanente tiene muchas competencias delegadas y luego esos documentos que nosotros redactamos se aprueban en formato ley en el Parlamento. Entonces, pues ahí los estudiantes estamos claramente infrarrepresentados, porque lo que no es normal es que las patronales, por ejemplo, tengan un puesto de los estudiantes y que de repente lleguen los sindicatos y tengan 10 representantes. Y bueno, en los consejos escolares de los institutos pasa un poco lo mismo, que los estudiantes tienen menos representatividad de la que debieran, pero es mucho menos la diferencia que a nivel regional o a nivel estatal. Pero bueno. Mencionabas precisamente el Parlamento y de ahí llega también, creo, una de vuestras principales quejas, que es, aunque ahora parezca que el conflicto se ha rebajado en su nivel de tensión respecto al inicio del curso y al final del curso anterior, en lo que se refiere a la lucha sindical también o a la reivindicación sindical frente a la consejería en torno a sus derechos y todo ello en torno al calendario escolar y a su aplicación fundamentalmente en los meses de junio y de septiembre, pues creo que también en el Parlamento se ha llamado especialmente la atención que se proponga volver a la senda del diálogo, un diálogo en el que vosotros parece ser no aparecéis mencionados en ningún caso. Sí, bueno, creo que fue el grupo de Ciudadanos llevó una moción pidiendo constituir una comisión en el Consejo Escolar de Cantabria a 3 bandas: administración pública, sindicatos y padres y madres. Bueno, decir también que esa comisión ya está constituida desde hace año y medio, pero bueno, ellos llevaron la moción y además entonces a nosotros nos sorprendió que salgan como ya te digo, a proponer una negociación a 3 bandas cuando tendría que ser a 4 bandas, porque la administración tiene que redactar un calendario laboral, porque el calendario escolar al fin y al cabo es un calendario laboral, vale. Los sindicatos de profesores van a ser uno de los implicados y los padres y las madres van a ser otros implicados, pero es que los estudiantes somos los que al final soportamos todo, porque al final el sistema educativo está orientado pues bueno, a la enseñanza y demás de dicho colectivo, que somos los estudiantes. No, y de hecho no sé si incluso os puede llegar a molestar incluso hasta un poco más el hecho de que se os suele utilizar como excusa, ¿no? Como arma arrojadiza entre las dos partes, en este caso entre los sindicatos que representan a los profesores y la propia administración, como que lo que está en tela de juicio parece ser como que no es el propio calendario en sí, sino que la influencia que este tiene precisamente en la calidad de la docencia hacia los alumnos. Claro, es que ese es el tema, que al final nosotros somos los que lo soportamos y encima nosotros somos como el tonto útil, ¿no? Bueno, y perdón por la expresión, pero nosotros somos los que nos dicen, bueno, los profesores dicen que, pues como tú dices, que el calendario bimestral es lo mejor de lo mejor. Los padres te salen y te dicen que no. Y luego la administración, o sea, el partido que esté de turno en la consejería, en mayo saldrá a apelar al voto, entre otros colectivos, al voto joven, ¿no? Entonces, joder, tú dices, bueno, pero alguien nos escucha, porque es que, no sé, al final, o sea, es que yo lo pienso. Yo cuando llegué aquí pensaba, bueno, pues
hay cosas que va a haber que trabajar y bueno, pero yo llegaba con un pensamiento de, pero bueno, habrá sentido común, entonces pues esto es de sentido común, ¿no? Decir, pues vamos a tener en cuenta al mayor colectivo de la comunidad educativa, que somos los alumnos, porque en número, el colectivo mayor somos los alumnos, no ni los profesores, ni los padres, ni las patronales, somos los alumnos. Entonces, joder, pues si alguien lleva una moción al Parlamento, pues con tener 2 dedos de frente, llega él solito a la conclusión de que hay que tener en cuenta a los alumnos. Porque si no tienes en cuenta a los alumnos, que somos los que vamos a sufrir, ya sea en reparto de la carga lectiva, en reparto de exámenes y demás, somos los que lo vamos a sufrir. Entonces, tengamos en cuenta la voz de los estudiantes, que tampoco es que nosotros vayamos a llegar aquí a revolucionarlo todo. Simplemente queremos que nuestra voz se tenga en cuenta, ya que lo vamos a sufrir nosotros, porque somos los que lo vamos a sufrir. Los padres también, los profesores también, pero es que ya te digo, toda la carga cae sobre los alumnos. Entonces, el pasado curso finalizó de la manera en la que lo hizo, precisamente con movilizaciones, con cruce de reproches. El curso comenzó precisamente también con paros y huelgas por parte de los profesores, de los docentes. Parece ser que se ha rebajado un tanto el clima de tensión, al menos hasta que se derogue ese Real Decreto que parece ser la causa de todo este conflicto y que podría volver a solucionar en parte o en todo esta situación. Hemos conocido también, o vamos conociendo poco a poco, cómo se va desgranando la distribución departamental de los presupuestos para 2019. De hecho, mañana se lo presenta el Gobierno a los agentes sociales en la Mesa General del Diálogo Social. Vosotros creo que en este caso, y hablando de la voz de los estudiantes y de los jóvenes, creo que al menos encontráis un halo de esperanza o de optimismo en las cuentas del Departamento de Educación para el próximo ejercicio, sobre todo en función de que precisamente la presencia o la incorporación de nuevos docentes a las aulas puede venir también a paliar una de las críticas fundamentales que se ha venido haciendo durante los últimos tiempos por parte de los sindicatos, ¿no? Que era la no renovación del personal y también la no implicación de un mayor número de efectivos en las clases. Sí, hace 3 semanas, un mes, digamos, el consejero presentó ante el Pleno del Consejo Escolar de Cantabria lo que serían las líneas generales de los presupuestos. Tampoco ahondó mucho porque sí, vamos, lo que has dicho, lo presentan mañana y demás al público, entonces tampoco tenía las cifras definitivas, pero bueno, ya nos dijo que el presupuesto crecería alrededor del 2-3% y en lo que respecta a la convocatoria de plazas para docentes, sí que hizo mención, como ya dices, para al menos anunciar que de cara a este curso lo que es la interinidad y la temporalidad, que es una cosa que al final en los últimos tiempos ha afectado mucho, pues decir que ya se va a seguir una senda de reducción, porque hay veces que si se dan casos en los que hay profesores, o sea, hay profesores que van casi a centro por año, ¿no? Entonces sí es verdad que da mucha estabilidad a nivel personal de docente y a nivel de sistema educativo para que los alumnos tengan pues un campo que ya conozcan y que cada año no le cambien las caras. Entonces hizo el anuncio, entre otras cosas, el anuncio de esta convocatoria de empleo público y bueno, nosotros eso sí que lo felicitamos, lo valoramos positivamente. Hablando de valorar, vosotros como colectivo principalmente afectado y quizás incluso también protagonista, no sé si de ambas partes, pero fundamentalmente sí, se han despertado o se han encendido bastantes alarmas en torno a la situación de conflictividad en las aulas, al acoso, al bullying. ¿Tenemos que estar realmente preocupados sobre esta situación o vosotros que estáis precisamente en las aulas
y sois más conocedores de la vivencia diaria, ¿es algo que también desde el ámbito mediático y político se amplifica en exceso? No, nosotros hacemos como valoración general. En la universidad nosotros apenas detectamos estos casos. Los casos, sobre todo, vamos, en porcentaje amplísimo se da en las aulas de enseñanzas medias. Ya sea, bueno, enseñanzas medias, también primaria, y algo lo que es eso, y bachiller. En todos los informes, sobre todo, es la ESO, cuando más conflictividad hay. Y, hombre, Cantabria siendo una de las regiones que menos tienen, que menos porcentaje de acoso escolar tiene, es, bueno, pues en Cantabria, bueno, es de las regiones en las que menos tenemos, pero eso tampoco quiere decir que haya que sentarse a esperar. Entonces, vamos, y con esto, vamos, quiero también enlazar con lo que dices de que si en los medios de comunicación a veces se amplifica mucho, pues nosotros sinceramente pensamos que no. Es decir, no se amplifica porque en muchos casos no llegan a la luz, por así decirlo. En muchos casos, estos temas, el centro te dice que por desconocimiento de causa o por que no, casi que bueno, como que no se nota, no se da importancia. Entonces, si al fin y al cabo los protocolos de anti-bullying los tiene que aplicar la dirección del centro. Entonces, si la persona que lo tiene que aplicar te dice que él no sabe nada y que se limpia las manos, no, ¿sabes? No va a ocurrir nada. Es un poco como lo de la violencia de género hace muchos años, que ahora cada año hay más denuncias, pero no hay más denuncias porque haya, por así decirlo, más maltratadores. Pero tú te vas 30 años en el tiempo y en los años, ¿sabes? Te vas 30 años o 40 años atrás y apenas no había denuncias, no porque no hubiera maltrato, sino porque la gente no, ¿sabes? No se atrevía, las mujeres sobre todo, no se atrevían a denunciar. Ahora sí se atreven a denunciar porque saben que tienen medios. Y con el acoso pasa un poco lo mismo. Tampoco hay planes definidos como tal. Entonces nosotros nos encontramos a veces casos en los que la gente piensa, ¿para qué vas a decir nada si es embarrarte para que al final no se haga nada? Es triste, pero es así. Claro, nosotros nos encontramos, por ejemplo, el anterior consejero, Ramón Ruiz, en las reuniones, ¿no? Siempre decía, bueno, pero si tú vas por los pasillos, decía, además él había sido profesor, y te dice, y en un pasillo que está lleno de gente te dan un empujón, dice, hombre, eso no es bullying. Y hombre, claro, nosotros le decíamos, claro que eso no es bullying, pero si tú me estás diciendo que tú vas por el pasillo y lo vas a relativizar todo a eso, es que era como muy básico el razonamiento. Hombre, es un tema bastante grave. Y entonces, complejo, sin duda. Claro, entonces relativizarlo todo a que te diga, hombre, si tú vas por un pasillo y te da un empujón, pues bueno. Hablabas de atrevimiento, se nos acaba el tiempo, Álvaro. Nos gustaría saber, de manera más breve, sí o no, básicamente, si en ese atrevimiento podríamos firmar en que el clima de normalidad en el que parece se encuentra actualmente el curso va a ser el mismo con el que se desarrolle lo que falta del mismo. No creo sinceramente. Vamos, yo personalmente no creo que sea así porque el 4 de diciembre, creo que es, sí, el 4 de diciembre, hay elecciones sindicales en Cantabria para renovar la Junta de Personal Docente. Entonces, y las vocalías en el Consejo Escolar de Cantabria por parte de los sindicatos, por tanto, va a haber bastante movimiento en lo que ahí respecta. Y contando que hay autonómicas, hay elecciones en mayo, supongo que habrá bastante movimiento a lo largo del año. O sea, no creo que vaya a ser un curso
muy parado. Elecciones sindicales y políticas, por lo tanto, con área de influencia sobre las aulas. El presidente de la Unión de Estudiantes de Cantabria, Álvaro Moreda, nos ha atendido en estos minutos. Seguiremos en contacto, Álvaro. Muchas gracias.